Cuando escuchas la palabra soledad, ¿qué se te viene a la mente? Quizás una persona echada, alguien viendo la inmensa ciudad, o simplemente alguien pensando. Pero aún más importante, ¿qué es la soledad? ¿Acaso es buena o mala? Para el filósofo Schopenhauer, la soledad es el estado ideal de las personas con inteligencia superior, ya que las personas que buscan estar acompañadas es porque no se encuentran bien consigo mismas y no soportan estar solas. Pero, ¿esto es verdad? En Heroin Lost in Translation tenemos tres grandes protagonistas: Theodore, Charlotte y Bob. Las historias de estos tres comienzan igual, teniendo bastantes personas a su alrededor, hasta interactuando con los demás, pero al fin y al cabo solos. Estos están inmersos en una soledad que no pueden escapar, porque la vida ya no tiene sentido, la relación no era lo que esperaban, o simplemente no poder seguir adelante. Y el querer aferrarse a algo o a alguien, y ver que esto no funciona, hunde más a nuestros personajes, creyendo quizás que esto es algo pasajero, que solo hay que darle más tiempo para que todo se solucione, cuando realmente poco a poco se está volviendo más imposible salir de ahí, buscando alternativas para sentirse mejor, a veces siendo de poca o nula ayuda. Pero aquí es donde nuestras películas toman rumbos diferentes, pero a la vez iguales. Bob conoce a Charlotte y Theodore a Samantha, y en este momento comienzan a explorar la soledad de cada uno, comenzando a descubrir la inmensa ciudad juntos, descubrir nuevos lugares, reír junto al otro, preocuparse como nunca nadie lo había hecho antes y sentirse amados. O eso creían. Siempre hay dudas, siempre hay momentos en los cuales te detienes a pensar si lo que está sucediendo está bien, que si ya fue suficiente o si realmente estás seguro de lo que estás haciendo. Y cuando menos te lo esperas, la realidad sale a la luz. Y es tan cegadora que no te deja ver cuál fue el error. No sabes cómo arreglar las cosas. Y no es tan fácil como decir, hay que ser sinceros y saber afrontar esos errores para seguir adelante. Porque es difícil, es complicado, porque tienes miedo de que esa persona ya no esté y todo haya sido en vano. Pero algo que aprendí de Charlotte, Bob, Theodore y Samantha fue que se ayudaron el uno al otro. Ayudaron a convertir esa triste soledad en un lugar seguro y nos hicieron ver que el amor es un viaje de descubrimiento que puede perdurar o acabar con una enseñanza, ya sea por ese beso de despedida o un último adiós, y aprender a ser felices con los recuerdos de esas personas que nos dieron esa experiencia de autodescubrimiento que jamás olvidaremos.